de los candidatos y entre polémicas entre los candidatos, por dónde se sale, dólar alto o dólar bajo, tasas altas, tasas bajas, consumo interno o exportaciones. Estamos con Jorge Colina, economista. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. A ustedes, Luciano. Lo escuchábamos ayer al candidato Alberto Fernández en diálogo con Luis Majul en La Cornisa, que planteaba un razonamiento como que planteaba que el 70% del consumo en Argentina es interno, por parte del mercado interno. Entonces, que si se descuida el mercado interno, se produce recesión, eso afecta a la productividad y eso afecta, por supuesto, genera desempleo. Por eso decía, es primero el consumo interno y después las exportaciones. ¿Es un razonamiento lógico ese o hay otra mirada, Jorge? A rigor, la verdadera mirada es que para mantener el 70% del producto en consumo, se necesita importar muchas cosas. Las importaciones argentinas no son de bienes de lujos en general o bienes finales, sino que son en maquinarias, en repuestos, en insumos. O sea, el 85% de las importaciones es para poder producir internamente. Sí. Entonces, poder mantener el 70% de consumo significa que hay que importar mucho. Sí. Y al importar mucho significa que se necesitan dólares. Sí. Y de ahí es que viene la necesidad de exportar. Ajá. Entonces, la opción entre consumo interno o exportaciones es falsa. Ah, interesante. Esa es una explicación clarísima esa. En realidad, hasta para mantener el consumo, claro, hasta para mantener el consumo interno se necesita exportar para poder tener divisas y así poder importar y mantener el nivel de consumo interno. Ahora, las políticas que alientan el consumo externo, la exportación, por ejemplo, un tipo de cambio bajo, competitivo en términos del valor de la moneda, afectan a la inflación, porque el dólar se dispara y genera inflación y eso afecta al consumo interno. ¿Cómo se sale de ese callejón y de esa especie de loop del que es imposible apartarse? La verdad es que no es bueno ni el tipo de cambio alto ni el tipo de cambio bajo. Por eso los economistas viven discutiendo en torno a cuál es el tipo de cambio competitivo, le llaman. Sí. Es ese que no produce suficiente inflación, sí, pero a su vez tampoco está muy retrasado como para generar muchísimo turismo en el exterior o importaciones suntuarias, por ejemplo. Y ahí es que todos los economistas siempre están discutiendo. Cuando el dólar está a 20 es porque está retrasado, cuando está a 35 es porque es muy caro. Y hoy estamos viviendo eso. Es decir, hasta el viernes antes de las PASO, el dólar, que era el techo de la zona de no intervención, el dólar que había puesto el FMI era de 51,45, que para todo el mundo era altísimo. Todo el mundo pedía, por favor, que el FMI autorice al Banco Central a intervenir en 45, 46 pesos. Y resulta que el lunes siguiente, cuando se va a 60, ese 51,45 parece que pasa a ser bajo. Claro. Y hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio. De hecho, el ministro de Economía, Lacunza, suele decir que el tipo de cambio está muy alto, con lo cual no deberíamos dejar que siga subiendo. Ahora, el candidato Alberto Fernández dijo, después de las elecciones, después de las PASO, que 60 era un valor muy razonable. En los últimos días ha planteado que es muy alto ese valor y está hablando de que ahora, al domingo era 55 más o menos, ¿no? Que había cerrado el viernes. El viernes cerró 57. 57. Es 57 para la venta, 53 para la compra, entonces 55 en la mitad. Promedio. Claro, entonces digo, ese es un valor muy alto para el ministro de Economía, es un valor que genera inflación, deberíamos volver a 46, ¿se puede volver a ese valor? No se puede, no creo que se pueda volver a 46, ni siquiera se debe poder volver al techo de la banda, que era 51,45. Me parece que no deberían dejarlo ir de 55 por 55, es muy alto. ¿Y por qué es muy alto? Porque cuando estaba a 45 el dólar, ya las importaciones habían caído mucho. De hecho, la Argentina tuvo superávit comercial, es decir, exportaciones más que importaciones, porque cayeron las importaciones, dado que 45 era un dólar alto ya. Claro, eso hablaba de recesión, porque sí, el sistema productivo no estaba comprando insumos. Claro. Y ya teníamos un problema de inflación. La inflación estaba haciendo 54% con un dólar de 45. A 55 las importaciones van a caer más, la recesión va a ser peor y la presión inflacionaria va a ser también superior. Claro. Entonces, 55 me parece alto, pero me parece que ya hemos quedado en ese valor casi como un consenso entre los analistas. Y bueno, y las autoridades económicas dicen que van a defender a 55, 57.
pero es alto. 55 favorece a esos sectores que muchos cuestionan, que es la primarización de la economía, por ejemplo, el agro, o esa idea de un agro primarizado que usa pocos insumos industriales de alguna manera, es falsa y también se ve impactado su nivel de exportaciones por los insumos que no puede adquirir dado el valor del dólar. En rigor, asociar el agro a lo primario es una cosa muy antigua, muy atávica. Eso era cuando uno decía, bueno, la Argentina exporta solamente trigo. Claro. Que era a principios de la década del siglo pasado. Hoy por hoy el agro genera mucha agroindustria, es decir, procesa lo que produce. La Argentina es un enorme productor de alimentos. Alimento es agroindustria, es agro convertido en comida. Claro, es valor agregado, ¿no? Valor agregado. Sí. Y obviamente que ello lo beneficia a un tipo de cambio alto, pero tampoco tan alto, porque tan alto genera demasiada inestabilidad económica. Claro. Entonces, ni siquiera para un exportador le viene bien un dólar de 57.60 si es que eso va a generar inflación, recesión, incertidumbre económica, tasa de interés del 70%. Entonces, por eso es mejor tener una economía equilibrada y no pensar en que si el dólar es alto o es bajo, tiene que ser una cosa intermedia. Jorge, planteabas que el nivel de importaciones respecto del PBI es altísimo. ¿Cuál era el porcentaje que decías? El nivel de importaciones. De importaciones. No, las importaciones en Argentina no son altas. Lo que decía es que el 85% de las importaciones son bienes de capital, repuestos e insumos para la producción interna. Ahora, eso implica en otros países a cuánto llega, digo, el nivel de importaciones que tiene que ver con insumos para el sistema productivo. Digo, eso habla de una Argentina dependiente que no ha logrado generar un desarrollo de insumos producidos en la Argentina. ¿Es deseable que un país se plantee esa meta? Sí, de hecho, los países europeos, por ejemplo, Argentina exporta e importa poco, importa apenas más o menos un 10% de su producto. Los países europeos lo hacen al 60, 70% de su producto, exportan e importan. Sí. Porque la idea es que uno pueda abastecerse de bienes de capital, de insumos del exterior y producir lo que mejor hace. Claro. Y así entonces es generar dólares para poder consumir. Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía, él es bastante crítico del librecambismo, pero él solía decir, ¿cuál es el secreto de poder exportar mucho? Que se puede importar mucho. Y el poder importar mucho significa que se pueden comprar mejores bienes de capital, mejores insumos, mejores repuestos y mejores bienes de consumo también. Entonces, yo creo que deberemos sacarnos los argentinos de la cabeza que nosotros tenemos que producir lo nuestro, el de vivir de lo nuestro, y empezar a pensar que tenemos que exportar lo más posible para poder importar lo más posible también. Y eso es lo que nos va a traer mucha productividad y bienestar. Claro, y lo que se importa y lo que se exporta es distinto, y lo que se exporta es de tal valor agregado que genera fuentes de trabajo, genera una reactivación de la economía. Esta es la idea. Esa sería la idea, o sea que la economía, mucha más gente trabaje en la producción de exportaciones para poder mantener el consumo interno en base a mayores importaciones. Ahora, vos conocés muy bien también el tema de empleo en la Argentina. ¿Qué sectores que pudieran exportar productos realmente diferenciales de los que se importan y que marquen un mercado de comercio interesante y competitivo en el mundo podrían desarrollarse en la Argentina y que a la vez sean sectores que generan empleo? Porque el sector del agro creció en un 50% del año pasado a esta parte, pero el empleo en el agro no creció con ese nivel de vigor, el desempleo aumentó. Entonces, ¿cómo se produce un desarrollo de sectores que sean a la vez exportadores y competitivos, pero a la vez generan empleo? Estrictamente no hace falta. Uno puede tener sectores exportadores que no sean grandes generadores de empleo, como el caso de Argentina con el campo, pero el campo lo que genera son muchos dólares. Y los dólares mueven la ciudad, y en la ciudad es donde está el empleo. ¿Cómo se produce eso? A ver, ¿cómo es, para entenderlo cabalmente? Los dólares ingresan, se liquidan las cosechas y entran los dólares. ¿Cómo es ese círculo virtuoso que termina reactivando la economía? ¿A dónde van a parar esos dólares? Lo primero es cuando entran los dólares, más o menos un 30, un 40% se los apropia el Estado por los diferentes impuestos que hay, no solamente retenciones, sino ganancias, IVA, y el Estado luego lo vuelca a empleo público, que también es educación, salud, servicios, obra pública, y eso mueve la ciudad. Y luego los exportadores compran servicios para volver a producir, y entonces mueve la ciudad, aquellos que venden un servicio, los que venden autos, los que venden combustible, los que venden gomas, y también... Sí, es una especie de efecto cascada que entonces ahí empieza a impactar, sí, en los sectores, por ejemplo, del comercio, que es un sector muy productor de trabajo. De hecho, yo invitaría a la gente a que vaya a algún pueblo chiquito del interior, a Firmat, supongamos,
o algún pueblo de esos chiquitos del sur de Córdoba, Sí, sí, sí. ahí se ve claramente que cuando el campo le va bien, la ciudad se pone próspera. Claro, claro. Aun cuando son muy pocos los que producen en el campo. Claro, los Lo que pasa trabajan específicamente en el campo, claro. Pero, digamos, todos disfrutan de la bonanza en el pueblo, y ahí se ve mucho más porque es el pueblo al lado del campo. Y la ciudad también se observa, cuando el campo le va bien, a la ciudad le va mejor. Esa idea de que los productores agropecuarios se quedan con los dólares y los ahorran, los ponen en el sistema financiero a rendir, ¿es falsa, es relativa? ¿Cómo es? Lo que pasa es como cualquier ciudadano, en definitiva, cuando uno tiene un margen, un excedente, parte lo gasta en alguna inversión de bien durable, se compra un auto, le compra un departamento a la hija que se va a estudiar, y luego cambiará la camioneta para el campo, cambiará alguna maquinaria, se estoqueará para la próxima temporada, y otro lo ahorrará por las dudas. No tiene nada de malo ahorrarlo, digamos, claro. Por el contrario, todo ahorro de hoy en realidad es un futuro consumo, con lo cual es un círculo vicioso. Ahora, Jorge, lo que uno no termina de ver es por qué un sector como el del agro creció tanto y le fue tan bien, aún a pesar de las inclemencias del tiempo, etcétera, y eso no termina de producir un efecto positivo en la economía argentina y en la actividad económica que está estancada, está en recesión. Lo que pasa es que la crisis es severa, y es severa porque la economía, el Estado se endeudó mucho en dólares, y entonces requiere muchos dólares. Además, los dólares que tomó prestado el Estado luego se terminaron yendo el año 2018, que esas fueron las crisis cambiarias de mayo y de julio. Entonces hoy la economía necesita mucho más dólares que lo que el campo puede proveer. Claro. Y por eso estamos en el problema que estamos. Ahora, el otro tema es las tasas bajas, tasas altas, para contener el dólar y atraer, retener a la gente y a quienes tienen la capacidad de ahorrar o de invertir. Bueno, es la idea de una tasa alta en pesos para que se queden en pesos y no se vayan a dólares. Pero eso también produce efectos en el sistema productivo que no puede pedir crédito para seguir produciendo porque las tasas son muy altas. ¿Qué hacemos con eso? En principio, en el corto plazo no se puede bajar la tasa porque si no se va a dólares y empeora la situación cambiaria. Es decir, el tener una tasa muy alta es el costo de tener una economía desequilibrada. Claro. En donde hay mucha inflación, la gente quiere irse a dólares, la única forma de irse a dólares es tener una tasa alta y eso trae recesión. Muchos dicen, no, bueno, bajemos la tasa para mover la economía. En realidad, si bajamos la tasa, lo único que vamos a mover va a ser el dólar. Y por detrás la inflación. Y por detrás la crisis. Entonces, ¿cómo se sale de ese parate económico, parate productivos, con estas tasas, este dólar que está alto? Ahí viene la palabra ajuste económico, que nadie quiere hablar, que nadie la quiere escuchar, y en periodo eleccionario nadie quiere decir. Un ajuste mayor que el que hemos visto. Porque si no, el ajuste lo termina siendo el dólar. Es decir, cuando no hacemos ajustes, termina, digamos, el dólar saltando y poniéndole a la gente el empobrecimiento. ¿Y cómo es ese ajuste controlado que debería encarar el gobierno, en este caso? Sí, el gobierno tendría que equilibrarse. Sí. Se había pautado la meta de déficit primario cero para este año, que está en duda, digamos, porque si aumentar el dólar también aumenta la inflación y eso perjudica, digamos, a las cuentas públicas. Y lo otro que había que equilibrar, que estaba equilibrándose, el tema de la balanza comercial, es decir, exportaciones respecto de importaciones. Entonces, lo que hace falta es un ajuste ordenado del sector público, en donde tengamos un sector público equilibrado, pero que además de buenos servicios, para que el ajuste no sea menos servicios para la gente. Pero eso no se va a poder hacer, digamos, estamos en pleno proceso electoral, que cuando decís un ajuste del sector público, ¿es despidos? No necesariamente despidos, sino que gaste mejor o gaste como corresponde sus recursos. Pongo, por ejemplo, el principal gasto que tiene el Estado Nacional es el sistema previsional. Que el sistema previsional tiene una cantidad de injusticias que no se revisan y que implican mucho gasto. En el sistema previsional hay 1.200.000 personas que tienen doble beneficio, o sea, tienen 2 jubilaciones. 800.000 de ellas tienen doble beneficio porque uno se lo consiguió con la moratoria. La moratoria originalmente había sido una prestación para alguien que no tenía jubilaciones, pero hoy se ha convertido en un factor de duplicación de jubilaciones. Entonces tenemos un sector previsional que no está siendo sostenible, el gasto crece por encima de los ingresos públicos, con lo cual es lo que genera el déficit, y no somos capaces de revisar este tipo de inequidades en donde hay gente que no le alcanza la jubilación para llegar a fin de mes, pero hay otra gente que está cobrando 2 jubilaciones. Ahora, Jorge, eso tiene que pasar por el Congreso, esa discusión. Por supuesto, sí. De aquí a diciembre eso no va a pasar. Y el año que viene, no lo sé, pero debería pasar. Claro. Y deberíamos todos ser más responsables y decir,
Por los jubilados tenemos que tener un sistema previsional más equilibrado, porque esta situación es muy injusta. Hay jubilaciones que son por arriba de 100.000 pesos, hay jubilaciones duplicadas, hay jubilaciones de privilegio que también se pueden duplicar. El caso de la expresidenta, porque quería curar dos jubilaciones. Entonces, todas estas cosas hay que ordenarlas en el sistema previsional, porque el sistema previsional es el 50% del gasto público. Claro, 50%. Jorge, el otro tema que se instaló también en el debate es la eliminación del IVA y si eso beneficia a los sectores populares o no. Hay una resistencia de los gobernadores, hay discusión de cómo ejecutar esa medida. ¿Cuál es tu perspectiva? Bajar la alícuota de IVA no beneficia a los pobres, o beneficia en muy poca proporción, porque los pobres son los que, si bien gastan la mayor parte de su plata en alimentos, son los que menos alimentos consumen. Es decir, los pobres asignan el 50% de su ingreso a comprar alimentos, pero la verdad es que después compran el 26% del total de alimentos. Ah, interesante. Entonces, la gente, el resto, que son los sectores medios el 30% que más gana, ellos asignan apenas 20% a alimentos, porque el otro 80% es para vacaciones, auto, prepaga, es la clase media. Ahora, ese 20% que ellos asignan se lleva el 40% de todos los alimentos. Ah, interesante esas proporciones. Entonces, cuando uno dice, bueno, bajemos el IVA a los alimentos, los más beneficiados son los de más altos ingresos, porque compran más alimentos. Lo que hay que hacer es lo que se hacía, que se dejó de hacer hasta el año pasado, que es reintegrarle a la gente pobre el IVA cuando compra con tarjeta de débito. Y entonces así se podría reintegrar no solo a un conjunto, un listado limitado de alimentos como se hizo con este decreto, sino por todos los alimentos. Es decir, cada vez que una persona pobre se la señala, digamos, la tarjeta de débito, cuando compra alimentos, el IVA automáticamente le aparece como un ingreso. Claro, discriminación positiva sería eso a los sectores vulnerables. Y así de esa forma la gente de altos ingresos pagaría IVA y los pobres realmente no pagarían IVA cuando pagan con tarjeta de débito. Eso contribuiría también a fomentar la cultura del pago digital en los sectores más humildes, que es lo que necesitamos para empezar a combatir la informalidad. ¿Considerás que la medida de generalizar esa eliminación del IVA en ciertos productos, no importa qué nivel socioeconómico esté realizando la compra, es una medida electoral para beneficiar a las clases medias, que son los votantes de Cambiemos o de Todos Juntos por el Cambio? Por un lado está la intencionalidad, si es electoral o no es electoral. La verdad no lo sé, lo que sí sé es que es mala medida, porque aún queriendo beneficiar con la devolución del IVA, no es bajando la alícuota que uno beneficia a la gente. Es más, si quiero devolver el IVA a los ricos, tengo que devolvérsela retornándosela por la tarjeta de débito, porque si no le golpea al sector productivo. Los sectores productivos, cuando se produce una exención de IVA o una alícuota de 0%, se quedan con los créditos de IVA impagos y pasan a engrosar sus costos. Entonces es como aumentarle los costos al sector productivo. Entonces, por un lado digo, le voy a dar planes de facilidad de pago en AFIP, pero bajándole el IVA le estoy aumentando los costos. Ahora, de aquí a fin de año, ¿no? Porque bueno, el año que viene será un nuevo gobierno, pero de aquí a fin de año, ¿cuáles serían las medidas claves que lograrían de alguna manera revertir este círculo vicioso que mantiene la economía en recesión, el consumo en recesión, el dólar alto, las tasas altas, y es una especie de tormenta perfecta? ¿Cuál sería una medida que el gobierno pueda ejecutar? Porque el IVA no lo es un paliativo, pero está mal dirigido, las tasas perjudican. Digamos, pensemos que la economía tuvo un shock muy severo después de las PASO y quedó en terapia intensiva. Si uno lo pensara en términos de medicina, le pregunta a un médico, doctor, ¿cómo hacemos para que esta persona en terapia intensiva en 2 semanas esté corriendo una maratón? Y va a ser imposible. Tenemos que esperar, digamos, que se estabilice primero y luego se va a empezar a recuperar. ¿Hay que esperar a que se elija el nuevo presidente? Sí. Y hasta tanto yo lo que haría es cuidaría de que el dólar no se escape y no varíe mucho tampoco, porque si se vaya a 60-52, 60-52, obviamente que tampoco hace bien. Yo apostaría que el dólar se mantenga en 55, como dicen las autoridades, hasta las elecciones. Usando reservas. Usando reservas, sí. Si el fondo decía, muchachos, no usen reservas hasta que no llegue a 51,45. Para defender a 55, digamos, me parece que está incluso dentro del, no digo del acuerdo del fondo, pero digo del espíritu del acuerdo del fondo. Y luego tratar, digamos, de esa forma, tratar de mantener la tranquilidad para llegar a las elecciones y obviamente ser mucho más responsable con el tema de las promesas, ¿no? Que se están siendo más responsables porque saben la crisis. Se está hablando de otros plazos, por ejemplo, para combatir la inflación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Colinas, por estas lecciones del funcionamiento de la economía. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.